esta imagen, donde estamos explicando justamente, ¿no?, del facial y de todas las características que este par craneal tenía. Decíamos, una de las patologías más comunes que nosotros podemos encontrar en relación a este par craneal es la parálisis facial, ¿no?, que generalmente compromete un lado de la cara, ¿no?, generalmente el lado contrario, ¿no?, de la porción afectada. Ahora, como les decía, este puede ser clasificado como central o periférico, ¿no? Los factores estaba explicando cuáles son. Muchas veces los cambios de temperatura son los que ocasionan las parálisis faciales, ¿verdad? Cuando una persona pasa muy rápido del caliente al frío o viceversa. Otro está en relación también, dicen, con procesos virales, es decir, virus también intervienen en las parálisis faciales. Es por eso que la base del tratamiento de una parálisis facial está en relación primero con corticoides para desinflamar al nervio, ¿no? Luego también se les da bastantes antivirales como el aciclovir, ¿no?, y hemorreológicos que potencian la irrigación sanguínea a nivel de la cara, ¿no? Un ejemplo clásico es cuando uno, por ejemplo, sale, ¿no?, de la ducha muy caliente hacia, pues, la ventana, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Le da el frío en la cara, especialmente cuando es invierno, ¿verdad? Le da este frío y ese cambio brusco de temperatura genera, ¿qué? Una parálisis facial, ¿ya? Es algo muy típico también de ver. Ahora, por otro lado, ¿cómo evaluamos, les decía, este par craneal en nuestro paciente para ver que no haya ninguna parálisis facial? Primero, la simetría de la cara. Es muy importante ver la simetría de la cara del paciente, ¿no? La cara tiene que estar simétrica un lado con el otro. ¿Cómo vamos a distinguir, por ejemplo, cuando hay una parálisis facial? ¿No? Primero, vamos a ver que el lado comprometido de la cara pierde las famosas arrugas faciales. Primero de la frente, teniendo en cuenta si es una parálisis central o periférica, ¿ya? El paciente no va a poder arrugar la piel de la frente, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de una periférica. Por otro lado, se pierde el surco nasogeniano, que es el surco que nosotros tenemos, ¿no?, en las mejillas, que nos separan la boca, ¿no?, de la región cigomática. Ese surco se pierde por completo y luego hay una caída también de lo que va a ser el ángulo de la boca. Se cae el ángulo de la boca. Muchas veces esta caída es tan evidente que van a ver que el paciente empieza a babear, ¿no?, a través de esta región, ¿no? El paciente, por otro lado, también no va a poder hablar bien porque un lado de la cara está paralizado y obviamente los labios son muy importantes en la formación de la palabra. Entonces, eso es otra característica que vamos a tener también para guiarnos que estamos ante una parálisis facial. Luego, le pedimos al paciente que gesticule, que haga gestos, ¿verdad?, para comprobar realmente si hay o no hay una parálisis facial, ¿no? Le decimos frunce el ceño, ¿no?, eleve las cejas, ¿verdad?, parpadee, apriete con fuerza los párpados, muestre los dientes, sonría, abra la boca, etcétera, ¿no? Todas estas gesticulaciones, ¿no?, pues una persona que no tenga ningún compromiso de este par craneal las va a poder hacer tranquilamente, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también eh, el octavo par craneal, ¿no? Pasamos a ver el octavo par craneal, ¿no? Ahí lo tenemos, justo al lado, como están viendo acá en la figura, justo al lado del facial, ahí está con rosadito, ¿verdad? Ese es el vestíbulo coclear. Este, a lo largo de la historia, el octavo ha recibido varios nombres, ¿no? El actual es vestíbulo coclear. ¿Por qué se llama así? Porque tiene un componente vestibular, una rama vestibular, y tiene un componente coclear. La rama vestibular está en relación con el equilibrio, el componente coclear está en relación con la audición. Antes también lo llamaban a este, le decían auditivo, ¿verdad? Por su función más importante, le decían también acústico, ¿verdad? Y su nombre más antiguo era estatoacústico, ¿no? Le decían el estatoacústico. ¿Ah? Este es un par craneal sensitivo especial también porque está en relación, ¿no?, con el sentido del oído, ¿verdad? De la audición. ¿Cuál es su origen real? Este van a ser de dos núcleos, ¿no?, de dos grupos nucleares en realidad, porque son varios núcleos. Estamos hablando de los núcleos vestibulares y de los núcleos cocleares. Algunos autores dicen que su origen real se encuentra realmente a nivel de los ganglios de vestibular, o también llamado de Scarpa, y el ganglio espiral o de Corti, ¿no? Es ahí donde realmente dicen que se encuentran sus orígenes reales. Por otro lado, su origen aparente, como ustedes pueden ver en la figura, se da a nivel también del mismo surco, que es el surco bulbopontino, lateral al séptimo par craneal, que es ese de verde, que está pintado ahí en la figura,
¿no? Es el último que encontramos a ese nivel, que se encuentra en la región pontina. Y en cuanto a sus funciones, pues sabemos que este le va a dar la inervación, ¿no? La parte vestibular va a inervar a todo lo que son los conductos semicirculares, al aparato vestibular, es decir, saco y utrículo, ¿verdad? Que son los que detectan los cambios de, pues, de aceleración, desaceleración de la cabeza, sobre todo, ¿no? Esto informa al cerebro cuando nosotros estamos bajando, estamos subiendo, estamos acelerando, estamos frenando, ¿verdad? Cambios de posición de la cabeza, en cuanto en sentido lineal y en angulaciones también. Por otro lado, la parte coclear va a inervar a lo que sería el caracol, ¿verdad? Sobre todo al llamado órgano de Corti, ¿no? Que es el encargado, es el órgano principal de la audición, son los receptores que captan justamente las vibraciones que son producidas por lo que va a ser el sonido, debido a que ingresa y se convierte de energía vibratoria a energía hidráulica a través de la famosa, ¿se acuerdan, verdad? De la famosa perilinfa primero y luego endolinfa, ¿no? Que hace vibrar a lo que son los cilios del órgano de Corti y esta información en el cerebro es transmitida y traducida, obviamente, como sonidos, ¿verdad? Como los sonidos. Entonces, esa es la función principal que tiene, ¿verdad? Es decir, la audición. ¿Qué es la audición? ¿Cómo podríamos conceptualizar audición, ¿no? Sabemos que la audición es la capacidad de percibir los sonidos, ¿verdad? El ser humano tiene esa capacidad especial, a pesar de que no es tan desarrollada como en otros humanos, como en otros, perdón, como en otros animales, como en otros seres, pues gozamos de esta capacidad, ¿verdad? Hay algunos animales, por ejemplo, que tienen una capacidad aumentada del oído. Esto debido a que presentan o ya sea grandes pabellones o ya sea una estructura auricular mucho mejor, ¿verdad? Que la del ser humano. El ser humano puede captar ciertos sonidos. Hay otros animales, como por ejemplo los elefantes, que captan sonidos infrasónicos, ¿verdad? Que no son perceptibles por el oído humano. Entonces, vean esto. Estos sonidos infrasónicos muchas veces le ayudan a que el sonido viaje mucho más lejos, ¿verdad? Estamos hablando de kilómetros y kilómetros, ¿ya? Y ese sonido puede ser percibido. Ahora, como ustedes saben, este par craneal, al ser sensitivo especial, también se encarga de la parte vestibular, sobre todo, de informar al cuerpo, ¿no? O perdón, al cerebro, la posición en la que el cuerpo se encuentra. Esto está en relación con la mantención del equilibrio también, ¿verdad? Esto nos sirve para el equilibrio, debido a que la parte vestibular también se va a conectar con el cerebelo, que es la estructura más importante en el control del tono muscular y del equilibrio, ¿ya? Ahora, por otro lado, sabemos que en cuanto al recorrido que va a seguir este par craneal, el trayecto, sabemos que es el único par craneal, ven esto, el único par craneal de los 12 que no sale realmente del cráneo, sino que se queda dentro de la región petrosa, dentro del famoso peñasco del temporal, ¿verdad? A nivel del laberinto, del famoso laberinto óseo. ¿Ya? Este no sale como los otros pares craneales, que si ustedes recuerdan, todos salen, ¿verdad? Y van a estructuras ya sea de la cara, el cuello o algunos más allá, ¿verdad? Pero en este caso, este no sale realmente del cráneo, se queda ahí dentro de la región petrosa. ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuál es el único orificio que va a atravesar? Pues es el conducto auditivo interno, que ya hemos dicho que este conducto va a ser atravesado junto con el facial. Ambos van a penetrar a través de este conducto, pero van a seguir caminos diferentes. Sabemos que el facial sigue su propio conducto que está dentro de la región petrosa, mientras que este se va a ir hacia lo que es el laberinto óseo, ¿verdad? Bien, entonces esa es una relación muy importante. Ahora, ¿cómo evaluamos este par craneal? ¿Qué patologías más importantes también podemos encontrar? Dentro de las patologías más importantes están las que comprometen la parte acústica y las que comprometen la parte, sobre todo, del equilibrio. En la parte acústica podemos hablar, por ejemplo, de la anacusia, que es la pérdida total del sentido del oído, y la hipoacusia, que es la disminución en la percepción de los sonidos, ¿verdad? Esta hipoacusia Doctor, puede ser, sí, muy bien. Entonces, como les decía, este par craneal, pues, tiene patologías tanto acústicas como en relación al equilibrio. En las acústicas tenemos la anacusia, la hipoacusia, es algo muy común de ver, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen una edad avanzada, ¿no? La hipoacusia es un proceso de la degeneración fisiológica de las células a nivel del oído interno. ¿Ah? Ustedes también pues, van a ver que esta degeneración puede ser más progresiva aún, especialmente cuando estamos expuestos constantemente a sonidos fuertes. Estos sonidos van más allá del umbral de los 100, 140 decibeles, ¿no? Esto, por ejemplo, es una exposición larga a sonidos fuertes, como puede pasar en el caso de los jóvenes
que se ponen estos audífonos y pues los ponen al volumen máximo. Esto daña las células a nivel del oído interno y esto hace que la hipoacusia pues sea progresiva y pues se manifieste cada vez a edades más tempranas, ¿no? Entonces hay que evitar los sonidos fuertes, como les digo. ¿Por qué? Porque esto a la larga va a dañar al oído interno y pues va a producir este tipo de patologías, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos la parte del equilibrio, ¿no? Problemas del equilibrio. Dentro de ellos está el famoso, no sé si han escuchado, el famoso vértigo, ¿verdad? Está también los mareos, que son parte de estos problemas en relación con el equilibrio. Ahora, ¿cómo valoramos esto? La parte auditiva se valora principalmente mediante dos maniobras, bueno, dos exámenes en realidad, que sería el examen de Wernicke, ¿verdad? Eh, perdón, no es de Wernicke, sino el, el Weber, ¿no? No Wernicke, Weber, ¿ya? Donde utilizamos generalmente un instrumento metálico que vibra que se conoce como el diapasón, el de Weber y el otro es el de Rine también, ¿no? Para ello estamos tratando de ver la transmisión, porque la transmisión del sonido se da mediante dos formas. Una que es mediante, pues, transmisión aérea se llama, y la otra es la transmisión ósea, ¿no? En la transmisión aérea, para comprobar esto, colocamos el diapasón vibrando muy cerca del oído. Le preguntamos al paciente si escucha el sonido que produce el diapasón. Si el paciente no escucha, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez hacemos vibrar el diapasón, pero esta vez lo colocamos muy cerca a la apófisis mastoides. Si el paciente dice que sí escucha, el problema es por la vía de transmisión aérea. Puede ser que haya una obstrucción en la vía, ¿verdad? Como por ejemplo un tapón de cerumen. Ahora, si el paciente no escuchara tampoco por la parte ósea, ¿no? Quiere decir que el problema no es ni por la vía aérea ni por la vía ósea. El problema es central, ¿ya? De origen central, generalmente a nivel del oído interno, ¿no? O a nivel de las áreas del cerebro que están en relación con el oído, ¿verdad? El área auditiva primaria se llama. Ahora, para las pruebas, para comprobar también la parte del equilibrio, se realiza la prueba de Romberg, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de Romberg? Se le pide al paciente que camine en línea recta con los ojos cerrados. El paciente que no tiene alteraciones del equilibrio va a caminar tranquilamente en línea recta con los ojos cerrados. Mientras que el paciente que tiene alteraciones el equilibrio, en cuanto cierra los ojos, va a empezar a desequilibrarse, se va a ir para un lado, para el otro, o inclusive se puede llegar hasta caer. ¿Ah? Eso nos demuestra que hay algún problema, alguna alteración en lo que es la vía, en este caso, la vía, la vía del equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. Bien. Pasamos a ver a otro par craneal, que sería el que está allá por debajo. Estos son los pares craneales vulvares, ¿no? Los que se encuentran en el bulbo. Después del octavo, fíjense que justo por debajo, ahí en amarillito, justo por debajo del octavo, pequeñito, ahí está el glosofaringio, el noveno, ¿ah? El noveno par craneal. El noveno par craneal o glosofaringio solo tiene un nombre, ¿no? Y su nombre nos hace referencia a qué es lo que va a inervar, ¿no? Gloso quiere decir lengua. Faringio viene de faringe, porque va a inervar la faringe también, ¿no? Sobre todo los músculos. Entonces, por eso el nombre, glosofaringio. Este es un par craneal también mixto, complejo, al igual que el facial, al igual que el vago, por cierto. ¿Cuáles son sus orígenes reales? Este nace de tres núcleos principalmente. El primer núcleo lo comparte con el facial y con el vago. Estamos hablando del núcleo del fascículo solitario, que ya habíamos mencionado antes. El segundo lo comparte con el vago y con el onceavo par craneal, que es el llamado núcleo. Perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Tenemos audio? Sí, doctor, se escucha. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, el segundo núcleo de origen real de este par craneal vendría a ser el famoso núcleo ambiguo, que lo comparte con el vago y con el onceavo par craneal. Y el tercer núcleo de origen real que tiene este par craneal sería el núcleo, es un núcleo visceral también, muy parecido al del facial, que se conoce como el núcleo, el famoso núcleo, le llaman también salivatorio, salivar, ¿no? O salival también, ¿no? Que es lo mismo al final,
pero este es el inferior. ¿Se acuerdan que del facial era el salivatorio superior? De este es el inferior, ¿ya? El núcleo salivatorio inferior. De acá van a partir las fibras motoras parasimpáticas que tiene este par, que se van a dirigir, como ustedes van a ver más adelante, hacia lo que va a ser la glándula parótida. ¿Ya? Bien, esos son los tres núcleos de origen real de este glosofaringio. No se olviden, tenemos el núcleo del fascículo solitario, el núcleo ambiguo y el núcleo famoso salivatorio inferior. Ahora, ¿cuál es su origen aparente? Y ustedes ya lo están viendo ahí en la imagen, ¿no? Sería, pues, van a ser de un surco que se encuentra entre, sobre todo entre la región de las olivas, ¿no? Por detrás de las olivas vulvares, y por eso le llaman retroolivar ese surco, ¿no? Nace del surco retroolivar a nivel del bulbo raquídeo. No se olviden que el noveno, décimo, onceavo, doceavo son pares vulvares, están a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Son los pares más inferiores que nosotros podemos encontrar. Y específicamente van a ser, como ustedes ven, del surco retroolivar, y por detrás del oliva vulvar. Ahora, este par craneal, ya les había dicho, en cuanto al tipo es un mixto complejo. ¿Qué tiene? Tiene las cuatro modalidades también que tenía el facial. Es decir, tiene un componente motor somático, motor parasimpático, sensitivo general y sensitivo especial. ¿Ya? La parte motora somática le va a dar la inervación, por cierto, a los músculos de la faringe, sobre todo al estilo faringio. Le va a dar la inervación a algunos músculos del paladar también, ¿verdad? Por eso interviene mucho en la deglución y en la elevación del propio velo del paladar, junto con el vago, ¿no? Ahora, en la parte motora parasimpática, les decía que va a inervar una sola glándula, que es la glándula parótida, que por cierto es la glándula salival más grande que nosotros tenemos. Ahora, vean esto, la glándula parótida, la parte motora secretomotora, como le llaman, que produce la saliva, está inervada por el glosofaringio, pero la parte sensitiva, es decir, los nervios sensitivos que tiene esta glándula, por ejemplo, cuando se inflama producto de una parotiditis o paperas, como le llaman vulgarmente, pues se va a dar por otro par craneal, que es el trigémino. El trigémino le va a dar la inervación a la región parotidia, ¿no? Entonces, cuando la parotida duele, realmente duele por el trigémino, no por el glosofaringio. Pero cuando la secreción salival es producida, esta se da gracias recién al glosofaringio, ¿no? Mediante, obviamente, un estímulo visceral, ¿ya? No se olviden que todos los estímulos viscerales estimulan al parasimpático. ¿Cómo sería un estímulo visceral? Por ejemplo, puede ser por la vía del olfato, o puede ser también por la vía visual, ¿no? Por ejemplo, cuando es por la vía del olfato, cuando nosotros olemos algo rico, ¿no? Algo que está cocinando ahí, algo rico, suculento. Entonces, obviamente esto va a activar a nuestra parte visceral y va a hacer que salivemos, que nuestro estómago empiece a producir también ácido clorhídrico, por eso empieza también a sonar, hay peristaltismo, ¿verdad? Es un efecto visceral. Eso se puede dar por la vía olfativa o por la vía visual. En la vía visual, ¿cómo vamos a notar? Cuando vemos, ¿no? Algo rico, hay una propaganda de una hamburguesa, ¿no? En la tele, ese rato inmediatamente también se activa nuestra parte visceral, comenzamos a producir saliva, justamente ya preparando para lo que va a ser la deglución. Bien, luego la parte sensitiva especial del glosofaringio va a inervar y está en relación con el gusto también del 1/3 posterior de la lengua. Vean eso. A ese nivel, en el 1/3 posterior de la lengua, se encuentran las papilas caliciformes, que son las más grandes, si ustedes recuerdan, y son las encargadas, pues, de transmitir el sabor amargo, ¿verdad? El sabor amargo. Entonces, vean eso, el facial se había encargado de transmitir los sabores dulce, salado sobre todo, ¿verdad? Mientras que el glosofaringio está en relación con la transmisión del sabor amargo, ¿verdad? Del 1/3 posterior de la lengua. Ahora, el glosofaringio también le va a dar la inervación sensitiva general al 1/3 posterior de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Tacto, presión, dolor, etcétera, de la región posterior de la lengua. También se encarga de esto. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿el facial también se va a encargar de la parte sensitiva general de los 2/3 anteriores de la lengua? No. ¿Quién se encarga de esto? El trigémino, mediante su rama, el nervio lingual. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes me entiendan. Si tú te muerdes la punta de la lengua, por ejemplo, ese dolor, ¿por dónde va a ir? Por el trigémino, ¿verdad? Pero si tú sientes un sabor dulce, salado, ¿eso por dónde va a ir? Por el facial, ¿verdad? Ahora, lo mismo hacia atrás. Si tú te pinchas, por ejemplo, la región posterior de la lengua, ese dolor, ¿por dónde va a ir? Por el glosofaringio. Y si tú sientes un sabor amargo, ¿por dónde va a ir ese sabor? También por el glosofaringio. ¿Se entiende? Ahora,
El glosofaringio tiene una parte sensitiva general, como les decía, que también está en relación con la sensibilidad del paladar, ¿no? Y de la región de la mucosa faríngea también. El reflejo nauseoso, cuando ustedes meten su dedo hasta atrás, ¿verdad? Y sienten esa sensación de arcada, eso se lo da a quién? El glosofaringio también, una parte del glosofaringio. ¿Ya? El reflejo nauseoso se llama. ¿Ok? Que también está en relación con este par craneal. ¿Cuál es el trayecto del glosofaringio? El glosofaringio va a atravesar el cráneo, va a salir del cráneo a través de un gran agujerito que se encuentra a ese nivel, que es el famoso agujero yugular, o como antes Rubier lo llamaba, agujero rasgado posterior. ¿Ya? El famoso agujero yugular. Ahora, ¿cómo evaluamos este par craneal? Lo vamos a evaluar junto con el vago. ¿Por qué? Porque las fibras de este par craneal se mezclan con las del vago y van a formar un plexo a nivel del cuello muy importante, que es el plexo, se llama el plexo faríngeo. El plexo faríngeo lleva fibras del glosofaríngeo, lleva fibras del vago y lleva también fibras simpáticas. ¿Ya? Eso es el plexo faríngeo. Entonces, entre los dos le van a dar la inervación a casi todas las estructuras del cuello, del paladar. ¿Ah? Entre ambos. Por eso se los evalúa de la misma forma. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el reflejo nauseoso y el reflejo deglutorio, ¿verdad? O también llamado reflejo de elevación del velo del paladar. En el reflejo nauseoso lo que buscamos es la arcada, ¿no? Para ello utilizamos un abate-lenguas, un baja-lenguas y lo metemos hasta atrás para provocar la arcada en el paciente. Muchas veces se pueden dar desviaciones del paladar, vamos a ver que se va a un lado o al otro, puede ser problemas también a nivel de estos nervios. Luego, el reflejo de elevación del velo del paladar, para ello le damos al paciente un vasito con agua, le decimos que bebe el agua y que luego no la trague todavía, que sino que baje la cabeza, que flexione la cabeza así, y le decimos recién que trague. Si el paciente no tiene problemas en deglutir, pues todo está ok, pero si el paciente al momento de el agua nasal, esto puede ser producto por la falta de elevación del velo del paladar. ¿No? Porque esa es la función que tiene el velo del paladar, elevarse cuando nosotros deglutimos para que el contenido no se vaya a la nariz. ¿Verdad? Muchas veces este reflejo puede ser inhibido, por ejemplo, cuando uno está riendo, ¿verdad? Pues se dice que no tienes que reír con algo que está en la boca, ¿no? Porque muchas veces esto va a parar a la nariz, ¿no? Esto pasa muchas veces con el alimento, con la leche, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Qué problemas más importantes podemos encontrar con este par craneal? Una de las patologías más comunes es la neuralgia del glosofaringio, ¿verdad? Que es muy parecida a la neuralgia del trigemino, que hemos visto. Se caracteriza por un dolor también a nivel de este nervio, ¿no? Y de las ramas que le dan la inervación, como decíamos, a la región de la faringe o la región de la lengua. Ahora, por debajo del glosofaringio tenemos uno de los pares craneales más importantes y más largos que existen. Estamos hablando del vago, ¿verdad? El 10º par craneal, ahí lo están viendo justo por debajo del glosofaringio. Este par craneal número 10 también ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, ¿no? El nombre más usado es neumogástrico, le llaman, ¿verdad? Pero este es un resumen del nombre completo que se le dio, ¿no? Porque vean esto. Al vago también lo llaman cardioneumogastroentérico, y el primer nombre que recibió era el más largo de toda su historia, ¿no? Que lo llamaban faringo, laringo, cardio, neumo, gastroentérico. Vean eso. Y de ahí recién se resumió en neumogástrico. Bastante largo, ¿verdad? Pero ese nombre tan largo nos explica qué es lo que inerva. Vean esto, vamos a analizar. Faringo, laringo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que va a inervar la faringe, la laringe, ¿verdad? Por eso faringo, laringo. Cardio, ¿por qué? Porque va a inervar al corazón. Le va a dar la inervación parasimpática, ¿verdad? Cardio. Neumo, va a inervar los pulmones, va a inervar la tráquea, los bronquios, etcétera. También la parte parasimpática, ¿verdad? Faringo, laringo, cardio, neumo. Gastro, va a inervar el estómago. Entérico, los intestinos, la parte gastrointestinal. ¿Hasta dónde va a llegar el vago? Es el más largo, hemos dicho. Va a llegar más o menos hasta el ángulo esplénico del colon, es decir, hasta el intestino grueso, hasta la parte izquierda del intestino grueso, es decir, hasta la llamada flexura cólica izquierda. Hasta ahí llega el vago con su inervación parasimpática. Desde ahí hacia abajo, ¿quién se va a hacer cargo? Ya los nervios sacros, por cierto. ¿Verdad? La parte sacra parasimpática. Entonces es bastante largo, ¿verdad?
Por eso se dice que el nombre, también el otro nombre, vago, tiene dos teorías, ¿no? Le llaman vago porque dice que vaga por todo el cuerpo, ¿no? Y el otro por las funciones vagales, es decir, parasimpáticas o homeostáticas que tiene este par craneal, ¿no? De relajación, etcétera. Conservadores de energía, ta. Por eso el nombre también, ¿no? Hay dos teorías. ¿Ya? Ahora, este par craneal, ¿de qué tipo es? Es igual que el glosofaringeo, es igual que el facial, son mixtos complejos, tienen los cuatro componentes: motor somático, motor parasimpático, sensitivo general y sensitivo especial. En cuanto a sus núcleos de origen real, va a tener tres núcleos principalmente, ¿no? El primer núcleo lleva su nombre, es el núcleo del vago, núcleo vagal motor le llaman. ¿Ya? También le llaman núcleo dorsal del vago porque está en la región posterior del bulbo, núcleo dorsal del vago. Luego los otros dos núcleos también que comparte con el facial, que sería el núcleo del fascículo solitario, el núcleo ambiguo, ¿no? Que también lo comparte con el onceavo. Esos son los tres núcleos de origen real de este par craneal. Su origen aparente también nace del surco retroolivar, como ustedes están viendo en la figura, justo por debajo, inferior al glosofaringio. Como pueden ver, es más grueso que el glosofaringio, se lo diferencia y obviamente es mucho más largo, ¿verdad? En cuanto a sus funciones, la parte motora somática te va a dar la inervación a lo que va a ser, por ejemplo, de los músculos a nivel de la lengua, le va a dar la inervación al palato gloso, ¿verdad? Al palato gloso, luego a nivel del paladar, casi todos los músculos del paladar, luego le va a dar la inervación también a los músculos de la faringe, ¿verdad? Le va a dar la inervación a todos los músculos de la laringe, también le va a dar, bueno, eso es en la parte motora somática. La parte motora parasimpática, que es la más importante que tiene el vago, por la cual recibe el nombre también de vago, va a inervar todos los músculos lisos de qué? De lo que es la parte pulmonar, la parte gastrointestinal y también el músculo cardíaco, que va a estar inervado por el vago, ¿no? Y por esta parte, por la parte motora parasimpática. Luego, el componente sensitivo general va a inervar, le va a dar la inervación a una parte de las meninges de la dura madre, sobre todo la región posterior de la dura madre. Va a inervar una parte también del, del paladar, de la mucosa faringea, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, etcétera, ¿verdad? Todo esto le va a dar también la inervación. La parte sensitiva especial va a inervar la epiglotis, la región posterior de la lengua. Es decir, están también en relación con el gusto, pero de estas porciones de la epiglotis, porque tiene todavía glándula, o perdón, tiene todavía papilas gustativas, y la parte posterior de la lengua. ¿Ah? Entonces, vean esto, el gusto había estado dado por tres pares craneales, que justamente ahí lo están viendo en orden: el facial, el glosofaringeo y el vago. Ahora, la parte sensitiva y especial no representa, mejor dicho, la porción más pequeña, ¿no? del vago, por cierto. Entonces, vean esto, el vago había inervado un montón de estructuras, el vago después de todo no había sido tan vago, ¿verdad? ¿Cuál es su trayecto? Al igual que el glosofaringio, este par craneal va a bajar, va a descender, va a atravesar el cráneo a través del agujero yugular, o también llamado agujero rasgado posterior. Solo que acá va a ir en el cuello, va a ir acompañando otras dos estructuras con las cuales va a formar el paquete vasculo nervioso del cuello, si ustedes recuerdan, que sería la arteria carótida, ¿verdad? La arteria carótida común, y lo que sería la vena yugular interna. Ahora, una vez de que atraviesa el cuello, pasa a nivel de la región torácica, acá va a ir lateral al corazón, ¿ah? Y posteriormente posterior al mismo, ¿no? Lateral a los grandes vasos y luego posterior al corazón. A nivel del mediastino va a ir siempre posterior. Una vez de que cruza el hiato aórtico junto con la aorta, va a cambiar de posición, ¿verdad? Son dos vagos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? El vago izquierdo se va a ir hacia adelante y el vago derecho se va a ir hacia atrás, y van a formar a nivel del abdomen los troncos vagales anterior y posterior, los cuales le dan la inervación a la mayor parte de las vísceras gastrointestinales, como les decía, hasta el ángulo esplénico. Hasta ahí. ¿Ah? Bien. En esto no solo va a inervar al estómago y los intestinos, también le va a dar la inervación a algunas glándulas gastrointestinales, como el hígado, el páncreas, ¿verdad? Algunas otras estructuras, como también el vaso, etcétera. Bien. ¿Qué patologías podemos encontrar en el vago? Pues normalmente están relacionadas con problemas de glutorios, problemas en la fonación también, ¿no? Por ejemplo, la, problemas a nivel de la voz, ¿verdad? De la producción de la voz. ¿Ya?
Luego también pueden estar en relación a la elevación del velo del paladar. ¿Cómo evaluamos? Hemos dicho junto con el glosofaringio, ¿verdad? Mediante la elevación del velo del paladar, ¿no? El reflejo del glutorio, sobre todo, ¿no? ¿Por qué la voz? Porque no se olviden que el vago, mediante sus ramas laringeas, laringe superior, laringe inferior, sobre todo la laringe inferior, también llamada recurrente, inervan las cuerdas vocales, ¿no? Inervan las cuerdas vocales. Entonces, cuando una persona tiene un daño, por ejemplo, del nervio vago, muchas veces podemos encontrar que, ¿cómo se llama? La pérdida total o parcial de la voz, ¿quién sabe? A ver quién me dice. Afonía, ¿verdad? La afonía. O disfonía también, cuando hay una alteración en la voz. También se podría encontrar en un daño de esta rama del nervio vago, ¿no? Disfonía o afonía, dependiendo también. Las disfonías son más comunes cuando comprometen al propio nervio, por ejemplo, en el caso de un cáncer, ¿verdad? De un cáncer de tiroides que muchas veces toma al nervio laringio recurrente por la proximidad, ¿no? Cuando compromete esto va a causar una disfonía en el paciente, una alteración en la voz. Bien, luego tenemos más abajo, ahí están viendo el accesorio, también llamado espinal, ¿no? Lleva dos nombres, accesorio espinal, que es el 11º par craneal. Este se caracteriza porque tiene dos raíces, tiene una raíz craneal y una raíz espinal. En cuanto a sus orígenes reales, tiene también dos núcleos, uno que lleva su nombre, que es el núcleo del accesorio, y el otro que es el núcleo del ambiguo, que comparte con el vago y con el noveno. En cuanto a su origen aparente, como ustedes están viendo, las dos raíces nacen de dos lugares diferentes. La raíz craneal va a nacer del surco retroolivar, la raíz espinal va a nacer del surco posterolateral de la médula espinal. Ahora, en cuanto a su función, este par craneal solo va a inervar dos estructuras musculares. El tipo es tipo motor puro, motor somático. Va a inervar dos músculos solamente, que son los dos músculos más grandes que tiene el cuello. Estamos hablando del esternocleidomastoideo y estamos hablando del trapecio, ¿verdad? Ambos inervados por el accesorio. ¿Qué funciones tienen estos músculos? No se olviden que el trapecio nos sirve para elevar los hombros, y, principalmente, ¿verdad? Y el esternocleidomastoideo para rotar la cabeza, ¿verdad? Para girar la cabeza, ya sea a un lado o al otro. Bien, ahora, ¿cuál es el trayecto que sigue este par craneal? El accesorio, pues debido a que tiene dos raíces, va a tener dos trayectos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la raíz craneal va a unirse a la raíz espinal para terminar saliendo por el agujero yugular, pero la raíz espinal va a pasar primero por el agujero magno, por el gran agujero magno. Vean eso. Se eleva para alcanzar la raíz craneal a través del agujero magno, y una vez que alcanza la raíz craneal, ambas salen ¿por dónde? Por el agujero yugular también, ¿no? Bien. En cuanto a la patología y cómo evaluamos este par craneal, ¿qué patologías podemos encontrar? Pues patologías que comprometan esos dos músculos, ¿verdad? Al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Cómo comprobamos esto? Mediante acción, ¿no? De pues fuerza contrarrestada. Aplicamos fuerza contrarrestada. Le pedimos al paciente que gira la cabeza, por ejemplo, a un lado, y nosotros ponemos presión al lado contrario para evitar que esto, ¿no? Entonces vamos a ver si el paciente tiene fuerza para girar o simplemente no puede. O le pedimos al paciente que eleve los hombros contra resistencia, lo mismo, ¿verdad? De esa manera evaluamos los dos componentes, el esternocleidomastoideo, que es el que se encarga de girar la cabeza a un lado, y el trapecio, que es el que se encarga de elevar los hombros. Puede que el paciente no tenga fuerza o simplemente mantenga un hombro caído y una escápula alada. Esto indica que hay un daño de un lado del nervio accesorio, ¿verdad? O puede que el paciente también manifieste o se encuentre con la cabeza inclinada hacia un lado, ¿no? Y el mentón proyectado hacia adelante. Muchas veces estos compromisos del esternocleidomastoideo. Bien, y finalmente tenemos el hipogloso, ¿verdad? El hipogloso, que es el 12º par craneal, solo tiene un nombre, hipogloso. Su nombre les dice la posición en la que se encuentra, en la localización en realidad, ¿no? Hipogloso, ¿qué quiere decir esto? Hipo, debajo, gloso, lengua, ¿verdad? Debajo de la lengua. Este par craneal, pues es de tipo motor también, al igual que el accesorio, motor puro, le va a dar la inervación a todos los músculos intrínsecos de la lengua y casi todos los extrínsecos, ¿verdad? Por eso muchas veces confunden, ¿no? Cuando se les dice hipogloso, piensan que es el que se encarga del gusto, pero nada tiene que ver con el gusto el hipogloso. El hipogloso se encarga de la movilidad de la lengua, ¿ah? ¿Quién se ve encargado del gusto? Ya hemos visto, el facial, el glosofaringio, sobre todo a nivel de la lengua, ¿ah? Pero ¿quién se encarga de mover la lengua como tal? El hipogloso, ¿ah? En su mayor parte. Nace de un solo núcleo que lleva su mismo nombre, el núcleo del hipogloso en su origen real.
En cuanto a su origen aparente, vamos a ver que pues, va a nacer, como están viendo ahí, de un surco que está por delante de la oliva y se conoce como el surco preolivar, ¿verdad? Si se han dado cuenta, es el único de los pares vulvares que nacen del surco preolivar. Los otros nacían del retroolivar ahí por detrás. En cambio, este por delante, por eso se llama surco preolivar. ¿Ah? Ahora, ¿qué va a inervar? Como les decía, va a inervar todos los músculos intrínsecos de la lengua. Recordando los músculos intrínsecos, ¿cuáles son? Tenemos el longitudinal superior, el longitudinal inferior, tenemos los transversos, los verticales, todos estos son los intrínsecos, ¿verdad? Son los que le dan la forma a la lengua. Mientras que dentro de los extrínsecos, todos, casi todos, excepto uno, el palatogloso que ya hemos visto que está inervado por el vago, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros? Todos los glosos, los que terminan en gloso, ¿verdad? Perdón, el estilogloso, el amigdalogloso, el iogloso, ¿verdad? Todos estos, el faringogloso, todos esos son los extrínsecos y están inervados por este par craneal, por el hipogloso, ¿ok? Estos se encargan de, pues, mover la lengua a un lado, al otro, sacarla, meterla, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el trayecto de este par craneal? Este par craneal va a través, tiene su propio canal, que es el canal del hipogloso, o también llamado agujero, pues, condilio posterior, antes le decía Rudier, ¿no? Este agujerito. Por este agujero va a atravesar exclusivamente el nervio hipogloso. Sale, una vez de que sale, va a pasar a través del triángulo submandibular y va a alcanzar la región inferior de la lengua para finalmente penetrarla y darle la inervación a los músculos, como les he dicho, intrínsecos y extrínsecos. Muchas veces al hacer una punción a nivel de ese triángulo se logra pues, lesionar al nervio hipogloso, ¿no? Y esto causa la desviación de la lengua hacia un lado por compromiso de los músculos, por atrofia también de los músculos posteriormente. ¿Ah? Y obviamente el paciente va a tener disartria, que la disartria es la incapacidad de articular las palabras, ¿verdad? El paciente no va a poder hablar en palabras simples. ¿No? ¿Por qué? Porque se ve comprometida la parte muscular. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, de esa manera hemos hecho un breve resumen de lo que es, pues, pares craneales, ¿verdad?